En este material vamos a hacer una revisión de una de las técnicas, una de las partes, mejor dicho, de las técnicas de estudio que consiste en la síntesis. Esa síntesis habíamos ya repasado en materiales anteriores que podemos realizarla de diferentes maneras. En específico, hoy vamos a trabajar con la elaboración del resumen. Un resumen consiste en reducir un texto de tal forma que éste solo contenga cuestiones importantes. Ese resumen se caracterizará por la fidelidad en las palabras y puntos importantes que estén adecuadamente destacados. En ese resumen debes de registrar los aspectos más importantes de la lectura que has realizado. Debes registrar las palabras que hayan sido más resaltantes y sobre todo tener en cuenta que el contenido de tu resumen debe guardar fidelidad con el contenido, deben ser parecidos, se refiere en cuanto a las ideas y el contenido general del material de estudio. Características generales del resumen. El orden en las ideas, debemos partir de una idea general e ir a las ideas particulares. La claridad en el contenido. El resumen debe entenderse por sí solo cuando se le da la lectura. Debe ser conciso, no debe ser extenso. Hacer un resumen no consiste en copiar textualmente lo que está en el material, sino que consiste esencialmente en hacer un extracto de esas ideas fundamentales y por sobre todo enlazar esas ideas fundamentales con las ideas particulares. Es de carácter personal, es decir, cada persona debe elaborar, cada estudiante debe elaborar su propio resumen. Muchas veces puede servirnos el resumen que realice un compañero o compañera, pero cada persona le da, digamos, su toque personal a su resumen. Entonces es importante que cuando realices tu estudio, cuando apliques adecuadamente las técnicas de estudio, elabores un resumen en forma personal. En el resumen se puede utilizar abreviaturas, códigos y signos, pero es importante que reconozcas los significados de esas abreviaturas, códigos o signos que emplees dentro de tu resumen. Entonces, dentro del de la propia, vamos a decir, hoja, por ejemplo, donde estás elaborando tu resumen, en una parte es importante que registres cuáles son las abreviaturas, códigos y signos que estás utilizando. De manera que cuando vuelvas a leer tu resumen y si en algún momento hay algún olvido de alguna abreviatura o código, fácilmente puedas recurrir a esa sección donde has realizado el registro de dichas abreviaturas y con eso ya te clarifica el contenido del resumen. ¿Qué necesitamos para realizar el resumen? Se necesita contar con espacio adecuado de trabajo. El lugar de trabajo es uno de los aspectos más importantes que ya habíamos repasado en las técnicas de estudio. Los materiales propios para remarcar las palabras claves, un resaltador, una regla, marcadores de diferentes colores, el diccionario para que podamos anotar los conceptos de aquellas palabras nuevas, hojas o puede ser también el cuaderno de estudio. Aquí lo importante es que si utilizas hojas blancas, por ejemplo, o hojas, una raya, como prefieras, lo importante es que esas hojas sean archivadas en una carpeta o en un bibliorato de forma conveniente. Por eso es mejor también muchas veces tener un cuaderno de estudio. Entonces no se pierde la información, no se pierden las hojas donde has realizado tu resumen. Entonces en ese caso te facilita el registro de toda la información. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un extracto de un libro de química general, un libro que todos hemos utilizado, ¿verdad? Entonces, una parte de uno de los capítulos habla sobre este tema de la calorimetría, que es la medición de la transferencia de calor. ¿Cuáles serían los pasos? Primero tienes que hacer una lectura rápida, luego una lectura exhaustiva, más pausada, de cada uno de los párrafos. Y después se realiza la marcación
de las palabras que son más importantes, más interesantes, que llaman tu atención. Lo importante es que esas palabras tengan conexión una con otra. Por ejemplo, proceso físico y químico, con la parte de la palabra técnica experimental, de la ciencia, qué ciencia o qué parte de la ciencia estamos estudiando. La calorimetría está relacionada con el cambio de temperatura. Cuando un sistema, dice bien, absorbe o libera energía en forma de calor. Y hablamos justamente de cómo vamos a medir esa cantidad de calor, cómo se refiere esa cantidad de calor para una reacción química, etc. Entonces puedes ver que todos los conceptos están resumidos en estas palabras fundamentales. Y así termina el resumen. No, el resumen o todas estas palabras tengo que poder enlazarlas al escribir el resumen. Es mucho más beneficioso ese estudio donde escribimos aquellas ideas fundamentales, particulares, enlazadas entre sí. Así, por ejemplo, puse el título: calorimetría es una técnica experimental que determina los cambios de entalpía en los procesos físicos y químicos. Ahí utilicé un código, por ejemplo. Entonces, si de por ahí no recuerdo bien qué significan esas letras, anoto en una parte de mi resumen. Se fundamenta en la variación de temperatura. Volví a utilizar una representación, un código. Cuando el sistema gana calor, ahí puse una flechita, por ejemplo, o cuando el sistema cede calor. Entonces, ahí justamente volví a utilizar un código, una representación que me ayuda a que pueda enlazar las ideas. Utilicé esas flechitas. Las condiciones de la medición en el calorímetro son: como son varias condiciones, me sirve, por ejemplo, elaborar un listado. Si tenemos que listar características y fechas y pasos dentro de un proceso, conviene escribirlo así, en forma de lista. Es mucho más fácil recordar. Entonces tenemos, por ejemplo, cantidad conocida de sustancia, conocer el calor específico de la sustancia. Volví a utilizar un código. El proceso es a presión constante. Ahí utilicé una abreviatura, por lo cual estamos midiendo el calor a presión constante. Volví a utilizar un código. No intervienen reactivos ni productos en forma de gases. De vuelta utilicé unas letras que me están representando otras palabras, porque eso se realiza cuando se hace la determinación del calor a volumen constante, que sería una diferencia entre ambos tipos de calor: el calor a presión constante, el calor a volumen constante. Eso, por ejemplo, en mi resumen puedo poner como una idea secundaria, enlazada mediante un pequeño recuadro, por ejemplo, y sirve para poder unir esta parte, esta idea, con lo que ya he estudiado, por ejemplo, en otra parte del mismo capítulo. El sistema está formado por los reactivos y productos. El entorno son el agua, que forma parte del solvente, más el calorímetro. Cuando la reacción es exotérmica, por ejemplo, libera calor y la temperatura aumenta. Cuando la reacción es endotérmica, el sistema absorbe calor y la temperatura baja. Entonces, la fórmula general a la que tenemos que llegar es que el calor de reacción es igual al calor absorbido por el agua más el calor absorbido por el calor. Te puedes fijar entonces que esto es un pequeño resumen, un pequeño extracto, unas cuantas líneas he podido hacer el resumen de lo que estamos aquí viendo en 2 párrafos que tienen bastante información. Lo interesante y lo importante siempre es escribir el resumen.